tardes a todos, bienvenidos. Es una alegría ver también el aforo tan completo, prueba de que, bueno, por la materia y el tema y la ponente sobre todo, pues muestra bastante interés entre todos. Antes que nada, bueno, pues como digo, daros las buenas tardes a todos desde la sección de Derecho de Familia de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados. Empezamos, como si se dijera, nuevo curso, con un nuevo año. Intentaremos que, bueno, pues las ponencias y las jornadas de estudios de este año pues sean del máximo interés, como por ejemplo la que tenemos hoy, pero con todo siempre animamos a que nos enviéis cualquier tipo de sugerencia con temas de derecho de familia o a través del colegio, a través del correo electrónico de formación o los correos electrónicos nuestros, que siempre es agradecido. Con todo, antes de entrar, eso sí, antes de entrar en materia y sobre todo en cuanto a la presentación de la ponencia de hoy, me vais a permitir que presente a la nueva componente de la sección de familia, que es la compañera, querida amiga y yo creo que alma y alegría de todo el grupo, que es Maribí Romera. Así que seguro que con su experiencia, su capacidad, su agilidad, en fin, aparte de su conocimiento jurídico y su preparación, va a ser muy positivo, no solamente para la sección de familia, sino para toda la comisión de formación y sobre todo un gran apoyo y una gran fuente de ideas. Con todo ya y metiéndonos en materia, bueno, pues como habéis observado en el título de la ponencia, en esta sesión nos interesan mucho todos los temas relacionados con la crisis matrimonial, normalmente, aunque también se han tratado los otros temas de las relaciones matrimoniales, de capitulaciones matrimoniales, de aspectos fiscales, pero sobre todo de las relaciones y de la crisis matrimonial, y dentro de la crisis matrimonial muy en concreto sobre el tema de medidas relativas a los hijos, llámese custodia, llámese pensión, o el establecimiento o su posible modificación, pero creíamos que era muy interesante el poder tratar el tema que con más frecuencia, sobre todo a los que estamos ya cumpliendo años, nos llegan a los despachos, que es el hasta cuándo. Entonces, ¿qué causa? ¿Cuándo se extingue la pensión de alimentos, sobre todo en mayores de edad? Y para ello, pues, ¿quién mejor? Y además, a mí personalmente es una gran satisfacción, veo también a compañeros de la localidad de Dos Hermanas por contar con la presencia de doña Natividad Roldán Melchor, que es magistrada juez del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas. Ahora la compañera Maribí pues habrá una semblanza con más detalle y más detenimiento de ella, pero sobre todo está aquí porque, aparte de estar en un juzgado mixto, y por lo tanto lo comentábamos antes, que hay muchísimas materias que se ven a diario, pero tiene especial sensibilidad y estudiosa del derecho de familia. Por lo tanto, yo creo que va a ser hoy una jornada bastante positiva en el sentido de aclararnos muchas dudas, de incluso descubrirnos con seguridad cuestiones desconocidas, y en base a ello, una vez que acabe la ponencia, si queda tiempo, que tenemos que decir, bueno, pues abrirá un turno de preguntas para poder solicitarle o plantearlo alguna duda. Eso sí, nos gustaría que no fuera ninguna cuestión que su judice actualmente, por supuesto mucho menos de su propio juzgado, pero incluso, bueno, que no sea un tema excesivamente expuesto personal y casuístico. Y sin más, pues no quiero entretener más tiempo, porque lo que estoy esperando es escuchar a Natividad, pero le paso la palabra a mi compañera Maribí para que concrete. Buenas tardes, gracias a todos por venir, a los que estáis aquí, a los que estáis online, que hay algunos vigilándome, a ver cómo lo voy a hacer, por haberme acogido en esta comisión con tanta alegría. Muchas gracias a todos, a Ana por relevarme con tanto cariño. Y bueno, pues tengo la suerte de estrenarme hoy aquí, presentando aquí a Natividad Roldán Melchor, nuestra querida magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 7 de Dos Hermanas, que bueno, pues que esta comisión y muchos de los que estáis aquí presentes pudimos conocerla con un gran respeto a los procedimientos de familia en ese juzgado, desde el inicio hasta el final, y entonces pensamos, bueno, pues si tiene este respeto, algo nos podrá aportar. Indagamos y resulta que tenía muchas cosas que enseñarnos. Y por eso hoy aquí la tenemos con su explicación relativa a la extinción de la pensión de alimentos en hijos mayores de edad. Y bueno, también hay que decir que, claro, en el juzgado que está no llegó con un currículum así de momento, viene bien trabajada. Doña Natividad estudió en nuestra ciudad, aprobó las oposiciones de judicatura a fiscalía en el año 2005, muy rápidamente. Comenzó su andadura en un juzgado que suponemos que le enseñaría mucho, que era el número 2 de la Cena,
Posteriormente pasó al número 2 de 2 hermanas y ya está en el que está actualmente, que es el número 7. No se queda aquí su formación, también es profesora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, donde los alumnos, hoy he leído sus comentarios y parece que son muy buenos, están muy contentos con ella. Y además concluye un máster de la Universidad de Jaén sobre Derecho de Familia en el año 2019, que según sus propias palabras, y aparece aquí detrás, parece ser que es lo que le ha hecho amar más este derecho de familia, querer investigar y enseñarlo. Por todo ello, creo que ya es suficiente para que... Bueno, agradecida yo porque me invitéis a poder hablar sobre esta materia tan especializada, pero agradecida de hablarlo con vosotros, los verdaderos especialistas, porque como bien habéis dicho tanto Enrique como Mariví, pues yo trabajo en la actualidad un juzgado mixto que escaso tiempo deja también para el tema de familia, y los verdaderos especialistas sois ustedes, sois los que vais a poder aportar ciertas notas a la materia sobre la que en su día escribí esta monografía. Realmente la monografía viene dada porque, como ha dicho, pues un día me interesé por hacer un máster de la Universidad de Jaén sobre Derecho de Familia, Derecho Patrimonial fundamentalmente, y empecé a hacer una serie de anotaciones sobre lo que sucedía en el juzgado, que era fundamentalmente lo que más se pletea, el tema de la extinción de la pensión de alimentos en hijos mayores de edad, y esas notas pues se convirtieron en esta monografía, que lo que finalmente es un compendio ágil para poder encontrar la jurisprudencia que se puede aplicar a un caso concreto de cada uno, no es otra cosa, no tiene mayor aspiración. Espero que la leáis y seáis benévolos, porque, como os digo, los especialistas son nosotros. Antes de empezar, deciros que esta materia es una materia muy complicada, es una materia en la cual pues siempre va a haber alguien que va a salir disgustado del juzgado porque pues fundamentalmente no se ha hecho justicia, ¿no? Pero claro, es que la justicia que ellos pretenden no es la justicia jurídica. La justicia que ellos pretenden es una justicia material. Siempre y cuando van a juicio, pues lo primero que quieren es ser escuchados. Y pues ser escuchado en todos los argumentos que traen, que son argumentos fácticos sobre lo que ha sucedido, sobre es que no es buen padre, es que no se porta bien, pues eso muchas veces, por desgracia, lo sabéis, no tenemos tiempo de dedicarle y no podemos estar pues el tiempo que cada caso pues se merece. Antes lo comentaba con Enrique y con Mariví cuando me ha dicho que mostramos respeto, mostramos el máximo respeto que podemos tener si tenemos un día bueno, porque hay veces que tenemos los días cruzados, pero el máximo respeto que podemos tener dentro del tiempo que tenemos, porque si es un juzgado especializado, pues estupendo, pues dispondrá de muchísimo más tiempo, pero si es un juzgado mixto como en el que yo sigo, pues estamos corriendo bien porque tenemos detenido, porque tenemos guardia o porque hemos metido a presión muchísimos juicios en el día para que el fiscal pueda estar con nosotros. La cuestión es que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y escuchar a las partes, pero siempre va a haber una de las partes que, como en todo pleito, que se va a ir más insatisfecho. Pero lo que yo trato de transmitirle en todo momento es que lo que ellos pretenden de justicia no tiene que ver con la justicia de cada uno. Lo que pretendemos desde el punto de vista del juzgado es conseguir justicia para el menor, para el niño, el principio favor fili, y tratar en los discursos que alguno de vosotros me habéis escuchado alguna vez a las partes, es que vuestro hijo es el que tiene que salir beneficiado de todo esto. Puede ser que es muy mal padre porque no lo lleva al médico, porque no va a las tutorías, porque, bueno, vale, muy bien, pero pues el hijo necesita de la asistencia de los dos progenitores, el hijo necesita que ambos progenitores estén en su vida y a lo mejor a ese mal padre o esa mala madre hay que darle obligaciones para que empiece a asumir responsabilidades. Y por lo menos la visión que yo tengo es tratar de que la justicia consista en eso, en que los hijos salgan ganando y puedan desarrollarse y tener una evolución lo más sana psicológicamente posible. Después de deciros esto, empezaría con unas premisas, puesto que en esta materia lo principal sería distinguir entre pensión de alimentos y alimentos de mayores de edad. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a investigar en esto, descubro que desde 1913 el Tribunal Supremo viene estableciendo esta distinción
Pues no considerando lo mismo que los alimentos que se deben a menores de edad que los alimentos que se deben a mayores de edad. Cuando hablamos de pensión de alimentos stricto sensu, estamos hablando de alimentos debidos a menores de edad, porque se derivan de la obligación de la patria potestad, la obligación que establece además la Constitución española en el artículo 39.3, de que los padres deben velar por el bienestar de los hijos. Y por eso se establece la presunción juris et de jure, es decir, no admite pruebas contrarias. Por eso nunca, cuando hablamos de pensión de alimentos de menores de edad, vamos a hablar de causas de extinción de la pensión de alimentos. Solamente vamos a hablar de causas de extinción de la pensión de alimentos en mayores de edad. En los menores de edad, como mucho, en casos muy excepcionales, hemos visto supuestos de suspensión de los alimentos, pero de extinción no. Por eso, cuando se habla de alimentos para mayores de edad, debemos circunscribirnos más en el principio de solidaridad familiar, en el artículo 142 y siguientes del Código Civil, alimentos entre parientes. Y así lo menciona el apartado segundo del artículo 93 de nuestro Código Civil, a decirnos que cuando un juez debe llevar a cabo un dictado de una sentencia y debe fijar los alimentos de los menores de edad, si en esa familia existen mayores de edad todavía dependientes económicamente que necesiten alimentos, pues podrá establecerse de oficio, ojo, nuestro Código Civil establece de oficio porque existen comunidades autónomas, por ejemplo Aragón, que dice que no, que tiene que ser a instancia de parte. Pero nuestro Código Civil dice de oficio y me parece correcto, puesto que tendremos que seguir velando por ellos. Se establecerán de oficio alimentos para esos mayores de edad, teniendo en cuenta en todo momento el 142 y siguientes del Código Civil. Entonces, para mí es consecuencia de que estamos ante una presunción juris tantum y por lo tanto se puede demostrar que no los precisan. ¿Y cómo se va a demostrar que no los precisan? Pues con las causas de extinción que establece nuestro artículo 152 del Código Civil. En primer lugar, el artículo 152 del Código Civil nos habla de la muerte del alimentista. Es consecuencia fundamental de que estamos ante una obligación personalísima. Lógicamente, en el caso de una obligación tan personal como es los alimentos, consecuencia de un principio de solidaridad familiar, la muerte del sujeto activo o la muerte del sujeto pasivo provocará la extinción. Pero las cuestiones que se plantean en los procesos es, y sobre todo los abogados, tengo que iniciar un procedimiento, una demanda declarativa para conseguir que se extinga esta pensión de alimentos. ¿Tengo que llevar a cabo una modificación de medidas? ¿O puedo conseguir que se lleve a cabo una declaración por el juzgado en el mismo procedimiento que existía anteriormente en una ejecución? La respuesta es que no hace falta declaración judicial. O sea, existe una respuesta unánime en toda la jurisprudencia de que simplemente demostrando, fácilmente demostrable, por desgracia, con un certificado de función, pues simplemente demostrando que se ha producido el fallecimiento de alimentista, provocaremos pues la extinción de esa pensión de alimentos. Ahora bien, ¿qué sucede con todos los alimentos que se han pagado de más? ¿Qué sucede con alimentos anticipados? ¿Qué sucede con alimentos debidos pero no pagados? Eso es otra cuestión que provoca muchísimos problemas en vías de ejecución. Respecto de los alimentos que se han pagado con anterioridad, no habría problema, porque parece que el 148 del Código Civil nos dice que todos los alimentos anticipados se los quedan los herederos del alimentista. Por lo tanto, se aplicaría de manera análoga a cualquier supuesto de hecho. Pero, ¿qué sucede con aquellos alimentos que se han devengado pero no se han abonado? ¿Tendría derecho los herederos del alimentista a reclamarlo? Se ha considerado por múltiples audiencias, aquí tengo apuntado, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Vizcaya, el 16 de febrero de 2017, o la Audiencia Provincial de Cantabria, el 30 de junio de 2008, que efectivamente en estos casos se podría reclamar por parte de los herederos porque se tratan de bienes de la herencia y, por lo tanto, al ser activo de la herencia, tendrían derecho a reclamar. Pero, ¿qué sucedería en el caso de alimentos pagados con posterioridad al fallecimiento? Podemos encontrarnos supuestos en los que el alimentista haya fallecido y por la mala relación de los progenitores, que sabéis que no es raro, por cualquier tipo de circunstancias de ignorancia, de
de que se encuentre uno de los progenitores en paradero desconocido, etcétera, 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 puede ser que se haya, o que incluso tenga embargada la nómina para pagar los alimentos y se haya seguido embargando por el juzgado, que no puede ser una cuestión muy inusual. Pues en ese caso se entiende que desde la fecha de fallecimiento del alimentista se tendrá derecho a reclamarse esos alimentos pagados de manera indebida, puesto que ya el legitimado a recibirlos no tendrá ningún tipo, no existe, ¿no? El progenitor custodio no tendrá ningún tipo de legitimación para poderlos mantener, puesto que la finalidad de los alimentos es el consumo por parte del alimentista, mantener hacer su sustento, y si ya el alimentista no existe, pues lógicamente pues podrá iniciarse un procedimiento de ejecución para su reclamación. Cataluña también considera que es causa de extinción de la pensión de alimentos de los mayores de edad la muerte del alimentante. Lógico, como os he dicho anteriormente, supuesto de consecuencia de las obligaciones personalísimas en las cuales nos encontramos. Pero ¿qué sucede si quien fallece es el progenitor custodio? ¿Qué sucede si tenemos unos mayores de edad, unos niños mayores de edad, en los cuales quien ha fallecido es, por ejemplo, supuesto habitual, la madre con la que convivía? Esos niños, ¿cómo pueden seguir recibiendo alimentos? ¿Por qué? Que fallezca el progenitor custodio provocará que se produzca la extinción de la pensión de alimentos. Pues depende del caso. Si se tratan de hijos mayores de edad que no viven con el progenitor que ha fallecido, que no viven ya con el progenitor que se legitimó en el proceso matrimonial para recibirlos, sí. La jurisprudencia llega a la conclusión de que en ese caso, al no existir convivencia, y por lo tanto, al no llevarse a cabo una recepción de alimentos ya por parte del progenitor que se habilitó en el proceso matrimonial, sí provocaría la extinción de la pensión de alimentos. Yo pienso, una vez que analizo esta jurisprudencia, que esto provocaría muchísimos problemas, porque por supuesto sabrán muchos más que yo los magistrados que están en la audiencia, pero eso provocaría muchísimos problemas al justiciable. O sea, yo tengo un procedimiento de familia en el que se ha establecido una pensión de alimentos. Esa pensión de alimentos se mantiene para cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, y ahora resulta que porque la madre, por ejemplo, que fuese el progenitor custodio fallezca, se extingue la pensión de alimentos y los hijos tienen que iniciar un nuevo procedimiento. Bueno, pues la jurisprudencia nos dice que ellos tendrían que llevar a cabo una modificación de medidas para pedir unos alimentos conforme al artículo 142 siguiente que hemos mencionado anteriormente, puesto que ya el proceso matrimonial quedaría cerrado al desaparecer el legitimado matrimonial. Desde mi punto de vista, yo considero que sería perfectamente factible que en la ejecución se produjera una sucesión procesal por ser herederos del que era legitimado, del fallecido, y por lo tanto podrían verse legitimados en esa ejecución a continuar con esa sucesión procesal recibiendo los alimentos. Porque, lógicamente, si esa es la solución que le vamos a dar en el caso de que convivan, ¿por qué no se la vamos a dar en el caso de que no convivan? Porque vamos a complicar no solamente la vida del justiciable, que va a tener que acudir a una nueva demanda, con lo que sabemos perfectamente que conlleva un nuevo procedimiento judicial, y además vamos a complicar la vida del juzgado, provocando un nuevo procedimiento, si ya está todo hecho. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Simplemente que ha fallecido el progenitor custodio? Yo lo veo que la misma solución que le estamos dando en el supuesto de la convivencia del hijo mayor de edad con el progenitor custodio, debemos dárselo al supuesto de que no exista convivencia. La jurisprudencia nos da esta solución y al hilo de ello traigo a colación la nueva sentencia que se ha dictado recientemente en el año 2023, o tengo aquí anotada la sentencia de 1072-23, que hace referencia al tema de que para poder reclamar alimentos debe existir convivencia en el caso de los hijos mayores de edad, y que en el caso de que no exista convivencia, pues lógicamente pues se podrá extinguir los alimentos incluso de manera retroactiva. Ya mencionaremos esto más detenidamente. Pero en el caso que menciono de la muerte del progenitor custodio, pues creo que no sería necesario provocar un nuevo procedimiento, no sería necesario declarar extinguida, siempre, ojo, siempre que el hijo mayor de edad siga necesitando de su alimento, porque si ya el hijo mayor de edad se alega por parte del
que no es custodio se alega que no los necesita, pues entonces sí, tendremos que hablar de un nuevo proceso y sí tendría sentido que analizáramos de nuevo todas las circunstancias concurrentes para conceder esos alimentos al hijo mayor de edad. Pero en el caso que les comento, a pesar de que la jurisprudencia diga lo contrario, jurisprudencia menor, tengo que decirlo, desde mi punto de vista y desde la práctica forense creo que sería más beneficioso para todos continuar en una sucesión procesal y considerar que los hijos mayores de edad pueden suceder al fallecido. En segundo lugar, debemos analizar una cuestión que se alega muchísimo para modificar la cuantía de las pensiones de alimentos en hijos menores de edad. Pero que, ojo, debemos tener en cuenta que estamos en hijos mayores de edad. Y entonces, ¿cómo vamos a alegar que la reducción de la fortuna del alimentante ha llegado hasta tal punto que va a provocar la extinción de los alimentos del hijo mayor de edad? Pues bien, nos ha dicho la jurisprudencia, aquí os menciono la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, sección octava, número 505/2019, que debemos estar ante un supuesto de absoluta pobreza. Y nos define el supuesto de absoluta pobreza como un supuesto en el que estemos ante la más mínima presunción de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que tratarse una persona que no tenga ningún tipo de ingreso normal por trabajo, que no tenga subsidios, que no tenga pensiones, que no tenga ayudas, persona que además no tenga posibilidad de acceder al mercado de trabajo, ya sea por algún tipo de enfermedad, ya sea por su edad, o sea, un supuesto para mí de prueba diabólica. ¿Cómo probamos que una persona se encuentra hasta ese extremo? Yo solamente me he encontrado un caso en el que efectivamente había una persona que por su edad ni trabajaba, ni tenía derecho a ningún tipo de ayuda, ni tenía derecho a ningún tipo de prestación y que difícilmente iba a poder tener acceso al mercado laboral, estaba siendo mantenido por Cáritas y ese es el único supuesto en el que aún comprobándose que el hijo mayor de edad tenía necesidades, porque seguía con su formación, declaré extinguida la pensión de alimentos por la imposibilidad de prestarse. Pero es muy difícil probar el supuesto de absoluta pobreza. Os pongo aquí interrogantes qué sucede, porque la casuística así lo menciona, con el caso de nacimiento de hijos. ¿Qué pasa? Porque ustedes lo alegáis muchísimo en el empeoramiento de la fortuna de alimentarte para reducir la pensión de alimentos, de menores y de mayores. Pero ¿un nacimiento de un hijo justificaría la extinción de la pensión de alimentos de un mayor? ¿El nuevo hijo deja al otro hijo, aunque sea ya mayor de edad, sin cobertura económica para continuar, por ejemplo, con su formación, aunque la necesite? Lógicamente, la respuesta es no. Mientras se acredite que continúa teniendo necesidades, mientras se acredite que está formándose, mientras se acredite que no ha ingresado todavía con estabilidad en el mercado laboral, se llevará a cabo una ponderación, una revisión de los ingresos del progenitor custodio con el progenitor no custodio, se podrá tener en cuenta también los ingresos que tiene la nueva unidad familiar y se podrá redistribuir la riqueza del alimentante entre los dos hijos, tanto el mayor como el nuevo. Pero mientras el hijo mayor siga necesitándolo, no sería el nacimiento de un hermano causa de extinción de los alimentos. Y en el supuesto de la prisión, nosotros hemos tenido muchísimos casos en los cuales uno de los progenitores, el obligado a prestar los alimentos, pues está en prisión. En el caso de que se encuentre en prisión puede provocar la extinción, en algún supuesto yo he acordado la suspensión, pero la extinción, pues aquí os anoto la sentencia de la sección novena de la Audiencia Provincial de Alicante, 340/2010, que nos menciona que en prisión también existe la posibilidad de tener trabajo remunerado. Y por lo tanto, mientras exista esa posibilidad, pues no podemos considerar que exista absoluta pobreza y por lo tanto no existe causa de extinción.
Yo, dándole vueltas al asunto, me plantearía, bueno, eso es una presunción por parte de la audiencia, habrá que acreditarse, ¿no? Habrá que, por lo menos, como mínimo, oficiarse a la prisión de que se trate y preguntar, ¿es cierto que este señor tiene acceso a un trabajo remunerado? Porque yo, desde mi punto de vista y lo que conozco del mundo penal, no todas las instituciones penitenciarias tienen trabajo remunerado para todos los internos. Entonces, en este caso, yo culminaría la fase probatoria incluso acordando de oficio, pues eso, oficiar a la institución que se trate para que nos certifique si esta persona puede acceder a algún tipo de trabajo remunerado, y ahí tomaré la decisión de si estamos ante un supuesto de absoluta pobreza o no, porque lógicamente si está en prisión y no tiene acceso a un trabajo remunerado, pues lógicamente ingreso cero, a no ser que tenga un patrimonio fuera del que desconocemos, como algunos clientes nuestros, pues no podemos en ningún momento decir que pueda estar en disposición de atender los alimentos de los hijos mayores de edad. También nos menciona el 152 la mejora de fortuna del alimentista. La mejora de fortuna del alimentista está en estrecha relación, y así quiero analizarlo, con el supuesto de su mala conducta en la terminación de sus estudios. ¿Por qué? Porque están estrechamente ligadas. ¿Cuándo mejora de fortuna un alimentista? Pues cuando se inserta en el mercado laboral. Punto. Es que un hijo mayor de edad solo y exclusivamente podrá tener fortuna y por lo tanto dejar de ser dependiente económicamente cuando pueda insertarse en el mercado laboral. Y ojo aquí, gran problema, y lo saben ustedes. ¿Por qué? Porque lo primero que se solicita es, vamos a pedir la vida laboral de esta persona. Vale, vemos la vida laboral de esta persona. Y en la vida laboral, ¿qué es lo que nos solemos encontrar? Pues que estabilidad poca, pero estabilidad poca en la mayoría de la población. No es un caso que deba puntualizarse porque es nuestro hijo mayor de edad que, pobrecito, todavía no tiene estabilidad laboral. Aquí debemos hacer, yo lo llamo el trabajo de laboratorio, para analizar todas y cada una de las causas, de los hechos, hacer una labor de indicios. ¿Por qué? Porque nos puede pasar de todo. Desde un chico que pueda tener un trabajo simplemente esporádico para atender a los gastos que tiene los fines de semana, para quitarle problemas al progenitor con el que convive, atender a sus gastos de gimnasio, de ocio, hasta alguien que tenga una inserción en el mercado laboral, pero por el tipo de trabajo que ha elegido, pues no sea estable ni mucho menos. Podemos encontrarnos personas que a lo mejor es que trabaja, como por ejemplo el último que me está viniendo a la memoria que tuvimos, que es que trabaja solamente en los periodos de fiestas en determinados establecimientos comerciales. Bueno, pero es que lleva 5 años trabajando todos los festivos. Y si sumamos Navidad, verano, feria, Semana Santa, pues nos encontramos con que estamos hablando de ciertos ingresos. Esto debemos, porque la jurisprudencia nos menciona, y lo estoy leyendo, posibilidad concreta y eficaz de encontrar trabajo. Vale. Un chico que acaba de terminar sus estudios en la universidad, el módulo de que se trate, posibilidad concreta de encontrar trabajo, pues como que no podemos afirmarla de manera fehaciente, no podemos decir que vaya a encontrarlo. Tendríamos que indiciariamente probar que ha tenido algunos conatos de contratos, y que por lo tanto esos conatos han tenido algún tipo de sucesión temporal que hagan presumir que pues va a poder insertarse de manera estable en el mercado laboral. También el supuesto, por ejemplo, del chico, como decía anteriormente, me está viniendo a la cabeza el caso, el estudiante de arquitectura, llevaba sus estudios perfectamente, fines de semana trabajando como repartidor de una pizzería, y se pretendía la extinción porque había ingresado en el mercado laboral. Pues no. O sea, que trabaje los fines de semana para costearse a ciertos gastos, no es una causa de extinción, puesto que esta inserción en el mercado laboral es simplemente para eso.
por muy estable que sea. Es que lleva 2 años trabajando en la pizzería, sí, pero la pizzería se demuestra que trabaja solamente un sábado, domingo y gana 50 euros. Pero supuesto, por ejemplo, de chico que trabaja solamente fines de semana y a lo mejor gana más que la propia pensión de alimentos. Y a lo mejor con ese dinero que gana el fin de semana, pues se está permitiendo una vida de viajes y una vida que a lo mejor, si no la llevara, que no es necesaria, pues permitiría que su padre o su madre pues viera mejorada su fortuna. Pongamos en relación ambas causas, ¿no? Reducción de la fortuna del alimentante y mejora de fortuna del alimentista. En ese caso, lógicamente, primero tenemos que demostrarlo con algún tipo de nómina, con algún tipo de contrato, con algún tipo de testifical, pero también podemos tirar de prueba indiciaria, de hechos. Hoy en día saben perfectamente que en todos los juicios nos encontramos Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿no? ¿Y cuántas veces podemos decir? Pues es que tiene fotos en Roma, en Berlín y en Portugal en menos de un mes. Pues a lo mejor es que la pensión de alimentos no la necesita porque con lo que gana podría él sustentarse solo. ¿De acuerdo? El supuesto más ejemplificante del caso de la mejora de fortuna alimentista sería el chico que ha terminado sus estudios, chico que ha encontrado trabajo, aunque sea trabajo temporal, y que eso lo ha ido concatenando, aunque tenga interrupciones de meses, pues lo ha ido concatenando con una serie de contratos y por lo tanto, pues a pesar de que no tiene estabilidad, porque lógicamente no podemos pedirle a esta sociedad un contrato indefinido, pues sí podemos darle estabilidad. Lo quería poner en relación con lo que he dicho anteriormente con la causa de la mala conducta en la terminación de la formación. ¿Por qué? Porque tienen que acreditar que efectivamente han terminado la formación y han estado llevando a cabo una búsqueda activa de empleo. ¿Cuántas veces se nos dice, claro, es que ha terminado la carrera, está inscrito en un máster o en un módulo X, pero es que realmente es lo que está viviendo la vida, porque está muy cómodo, no quiere trabajar, no quiere insertarse en el mercado laboral. Y yo digo, no, si me lo creo, lo que usted me está diciendo, pero ¿cómo lo probamos? ¿Cómo llevamos a cabo esa prueba? ¿Cómo llevamos a cabo la prueba de que efectivamente esta persona no está buscando trabajo? Pues hoy en día es muy sencillo. Y se lo he comentado a algún letrado. Porque antes los currículos los entregábamos en mano, los mandábamos por correo, pero hoy en día todo es por internet. Inscripciones en bases de datos, en LinkedIn, cosas para el estilo. Pues podría justificarse, oye, no, pues es que he echado tantísimos currículums, he metido. En ese caso estamos invirtiendo la carga probatoria a la parte contraria, porque si bien la parte que el progenitor no custodio es el que quiere que se extinga porque la pensión de alimentos, porque lógicamente es que mi hijo está haciendo el flojo y no está buscando trabajo a pesar de que ha terminado los estudios, bueno, vale, muy bien, pero demuestre la parte contraria que, oiga, que es que no estoy haciendo flojo, que estoy buscando, pero es que no encuentro, es que la situación está muy compleja, ¿no? Aquí quiero traer a colación que cuando estamos hablando de unas edades comprendidas entre 21 y 22, pues, vale, tenemos que llevar a cabo una presunción de que puede tener dificultades a encontrar trabajo. Pero cuando hablamos de 25, 26 y superiores, ahí ya tenemos más dificultad. Nuestro Consejo General del Poder Judicial, cuando publica las tablas orientadoras, las publica hasta desde los 16 años, desde que podemos encontrar niños emancipados, hasta los 25. ¿Por qué? Porque presume que a los 25 ya habrán terminado los estudios y habrán encontrado, si no han estudiado, pues habrán encontrado algún tipo de oficio o empleo que puedan desarrollar con cierta estabilidad. Pero, sin embargo, con 25 años es posible, y nosotros no hemos encontrado niños que sigan estudiando. Niños que a lo mejor, o bien son carreras dificultosas, una ingeniería, no una arquitectura, como mencionaba anteriormente, y se tarda más tiempo en terminar,
o bien niños que al principio estaban desorientados y no sabían qué estudiar y después han encontrado su camino y todavía están cursando, o niños que están opositando. Saben ustedes perfectamente que la oposición es lo que más están haciendo hoy en día los niños, y las posiciones no se sacan rápidamente en la mayor parte de los casos, salvo en el caso del hijo de Enrique. Entonces, eso puede sucedernos. ¿Y ahí qué hacemos? Con un niño de 25 años que viene el padre desesperado diciendo que termina los estudios con 21 años y resulta que tiene 27 y todavía está opositando. Yo, ¿hasta cuándo? El hasta cuándo que mencionaba Enrique. Pues yo ahí sí soy partidaria de fijar límites temporales. La jurisprudencia no es nada partidaria. Yo todo lo que he estado investigando sobre ello, tanto en el máster como después por mi cuenta, no es nada partidaria de fijar limitación temporal a una pensión de alimentos, porque considera que eso nunca se sabe lo que puede suceder. Es como tener la bola de cristal, es anticiparnos al futuro. Y por lo tanto nosotros como jueces debemos fijarnos a los hechos que tenemos aquí hoy para juzgar. Yo considero que no, y ha surtido efecto en algunos casos el fijarle, oye, vale, mira, aquí eternamente no podemos estar. Vamos a darte 2 años. Si en 2 años no te has espabilado, pues lo siento mucho, pero tendrás que buscarte otra salida. El caso que se me viene a mí a la memoria, un caso que tuve de un chico que se había matriculado en distintos módulos, ninguno le había gustado, todos los había cursado al principio, después se había dado de baja y cuando vienen a juicio, casualmente, acaba de matricularse en un módulo SS7. Y yo pensé, digo, bueno, venga, vamos a ser benévolos, vamos a pensar que este es el que vale, vamos a dejarle los 2 años que dura el módulo, 2 años, y a los 2 años no ha culminado con el módulo, pues lo siento mucho, pero ya no podemos seguir estirando. Esta limitación temporal provocaría la extinción de esa pensión de alimentos de manera automática. No habría necesidad ninguna de acudir a una nueva modificación de medida. Y, en su contrario, si cambian las circunstancias, sí podríamos acudir a una nueva modificación de medida por cualquier circunstancia. Imaginemos que no ha terminado el módulo porque ha enfermado el chico, o porque ha tenido un accidente, o por X. Entonces también podríamos acudir a una nueva modificación de medida. Pero yo en algún supuesto sí lo he utilizado y en el caso que tengo en mente, por ejemplo, sirvió para que el niño espabilara, terminó el módulo, ahora lo que no sé si seguirá trabajando de ese tema. Como les decía, quiero saltarme esta para dejarla para el final y ponerla en relación con lo que mencionábamos de la mala conducta a la hora de terminar los estudios, porque como ya hemos mencionado, pues tiene mucho que ver con el tema de la mejora de fortuna del alimentista. Porque sabéis perfectamente que ahora utilizamos el término en las sentencias de parasitismo social, pero a nosotros el lenguaje diario son los ninis. Ni estudian ni trabajan y eso es diario y como máximo estoy apuntado a una carrera pero que realmente ni estoy aprobando. En ese caso, lógicamente, tendremos que llevar a cabo pues una advertencia, como os he mencionado anteriormente, o directamente decir, mira, es que aquí no estamos para mantener a parásitos aplicando el 142 del Código Civil solo y exclusivamente cuando realmente tengas una necesidad para completar tu formación, y así lo dice el 39.3 de la Constitución, hasta que se complete la formación. Si tú no demuestras que efectivamente se puede llevar a cabo una completa formación porque tú no estás llevando a cabo una labor, una diligencia en el estudio, pues provocaríamos directamente la extinción sin que sea necesario llevar a cabo una modificación de medida posterior. Y por último, como causa de extinción, nuestro artículo 152 nos menciona el hecho de que podamos incurrir en causa de desheredación. Esta causa ha sido muy novedosa desde el año 2019 como consecuencia de esta sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo 104/2019, que llevó a cabo una equiparación del maltrato psicológico a la ausencia de relación. Pero ya
en esta sentencia se menciona la sentencia anterior del 2014 del Tribunal Supremo, donde se hizo la primera equiparación entre el maltrato de obra y el maltrato psicológico, porque como ustedes saben, nuestro artículo 853 del Código Civil nos menciona como causa de desheredación, además de las mencionadas como causa de indignidad en el 756, 2, 3, 5 y 6, pues nos menciona el maltrato de obra o injurias graves y la negación de alimentos. Vale. Pues en el año 2014 el Tribunal Supremo pues, se plantea si es posible equiparar el maltrato de obra a el maltrato psicológico. Y llega a la conclusión de que si bien es una materia limitativa de derechos y por lo tanto no cabría la interpretación laxa, la interpretación extensiva, debe llevarse a cabo una interpretación taxativa, sí tenemos que tener en cuenta el artículo 3.1 de nuestro Código Civil y llevar a cabo una interpretación conforme a los usos sociales, conforme a los valores que existan en nuestra sociedad, conforme a la cultura en la cual nos encontramos. Por lo que yo le digo siempre a mis alumnos de Derecho, en primero de Derecho, ojo, recordar que nuestro Código Civil es decimonónico. Por lo tanto, siempre vamos a tener que interpretarlo conforme al artículo 3.1 del Código Civil, es decir, en la sociedad en la que vivimos. Todos los artículos deben ser trasladados a nuestra sociedad actual. En ese caso, el Tribunal Supremo nos dice que en la sociedad actual, pues por supuesto, el maltrato de obra puede equipararse al maltrato psicológico y que lo mismo, los malos tratos lo mismo pueden ser físicos que psicológicos. Y eso se utiliza posteriormente por el Tribunal Supremo en esta sentencia tan famosa de 2019 para decir que dentro del concepto de maltrato psicológico, pues podemos englobar también la ausencia de relación. Pero que esta interpretación extensa que hacemos para decir que maltrato psicológico puede equipararse a ausencia de relación y provocar la extinción de los alimentos de un hijo mayor de edad, en todo caso no será objeto de fácil prueba, porque la prueba tendrá una dificultad, y es que esa ausencia de relación sea imputable al alimentista. Pues díganme ustedes, ¿cómo se prueba eso? Es una prueba diabólica, porque puede ser que la mala relación venga de una alienación parental y ahí la culpa no la tiene el alimentista, ahí la tiene el progenitor custodio. ¿Cómo probamos eso? O puede ser que ambos hayan tenido relación, culpa, entre comillas, de esa ausencia de relación, porque estamos hablando de relaciones interpersonales. No todos somos los artífices de las consecuencias en una relación de dos personas. Entonces, probar que la culpa de que no me relaciono con el progenitor obligado a prestar alimento es del hijo que recibe esos alimentos, pues no le arriendo las ganancias, yo creo que va a ser muy difícil de acreditar. En relación con esta causa de desegregación, también mencionar la negación de alimentos, porque la negación de alimentos, lógicamente, si estamos ante un supuesto en el cual unos hijos se niegan a ayudar a prestar alimentos a su padre mayor de edad, a su padre anciano que se necesita de su asistencia, pues lógicamente causa de desheredación y por lo tanto y de manera automática extinción de los alimentos que pudiera tener este hijo mayor de edad. Pero se ha tratado de extender, y aquí se dijo que no por el Tribunal Supremo en esta sentencia también de 2019, a las atenciones debidas que menciona el 756 dentro de las causas de indignidad. El 756 fue objeto de reforma en el año 2003 para tratar de proteger el patrimonio de las personas con discapacidad y se mencionó como causa de indignidad el que cuando el causaviente fuera una persona con discapacidad pues no recibiera las atenciones debidas de sus herederos, pero como atenciones debidas hacía referencia al 142 y 146 del Código Civil, artículos que como ustedes saben solamente se refieren a la esfera patrimonial de los alimentos.
todo lo que supone alimentos, habitación, vestido y asistencia médica, punto. Se pretendió aplicar en esta sentencia a un supuesto de falta de atención personal, falta de atención emocional, porque era un padre que había tenido un accidente de tráfico, tenía una serie de problemas y necesitaba acudir a terapia y estar ayudado por sus hijos. Y estos hijos que seguían recibiendo alimentos de su padre, pues no la acompañaban a terapia, a pesar de que seguían teniendo relación, pues no le acompañaban a terapia ni le daban apoyo emocional, cuando él quería llamarlo, pues no les atendía, y dice, es que esto sería una causa de desheredación. Tendríamos que conceptuarlo dentro del concepto de negación de alimentos. Y se llegó a la conclusión de que cuando hablamos de alimentos, hablamos exclusivamente de la negación de alimentos en la esfera patrimonial. Todo lo que tenga que ver con atenciones emocionales, atenciones personales, tiene que tratarse de un maltrato psicológico o de una ausencia de relación para poder hablar de extinción de los alimentos de los hijos mayores. Por último, mencionar también el supuesto de si es posible una recuperación de unos alimentos extinguidos. Supuesto en el cual un hijo mayor de edad pues ha dejado de necesitar estos alimentos porque se acreditó en su día que se había insertado en el mercado laboral, pero posteriormente por X pues resulta que pues necesita volver a casa o necesita volver a pedir alimentos. En este caso, ¿es posible recuperar esos alimentos? Sí, la respuesta es totalmente afirmativa. Ahora, dependerá del acervo probatorio, lógicamente, porque si nos volvemos a encontrar, como hemos dicho anteriormente, un niño de 30 años, pues ya no hablamos de tanto niño, ¿no? Con 30 años te quedas en paro y debemos pedirle alimentos a tu progenitor no custodio. Bueno, es que ya ni siquiera podemos hablar de custodio, porque seguro que te fuiste de casa hace mucho tiempo. Entonces aquí es donde entra el quid de la cuestión. ¿Sigue existiendo convivencia con el progenitor que estaba legitimado en el proceso matrimonial y donde se fijaron los alimentos o no? Porque si ya no existe convivencia, estamos hablando de una persona que se fue de casa hace mucho tiempo y que tiene ya una determinada edad, pues entonces en ese caso podremos hablar de alimentos de personas mayores de edad, 142 y siguientes. Ahora, ¿sigues en el domicilio y has tenido un trabajo que provocó la extinción porque considerabas que ibas a tener estabilidad ya de por vida y resulta que pues ha venido, por ejemplo, la pandemia, crisis sanitaria y por lo tanto ya no encuentras trabajo? ¿Puedes volver a pedir los alimentos a tu padre? Sí. ¿Puedes volverlo a pedir tu madre pensando que es la progenitora custodia? Sí. Mientras haya convivencia, estará legitimado para pedirlo en el mismo proceso matrimonial. Y así lo enlazo con lo que mencionaba anteriormente, con la sentencia esta reciente del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023, que menciona que en el caso en el que siga existiendo convivencia, en ese caso podremos en todo momento decir que no existe retroactividad en la extinción de la pensión de alimento. ¿Y esto qué significa? Saben perfectamente que desde hace muchísimos años se considera que solamente existirá retroactividad, y podemos hablar de retroactividad cuando se trata de la primera sentencia que fija los alimentos que provoca la retroactividad al momento de la demanda, que con posterioridad cualquier modificación que exista de esos alimentos, de esa cuantía, pues no tendrá efectos retroactivos, sino desde el momento en el cual se dicta la sentencia. Eso está pacífico, establecido por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 2020, sentencia de 2022. ¿Cuándo empieza a hablarse de que es posible, en caso de extinción de alimentos de mayores de edad, declarar que esa extinción tenga efectos retroactivos y no desde que se dicta la sentencia? Cuando se acredite que ya no existe convivencia con el progenitor custodio. Por ejemplo, este caso mencionaba, vamos a ver, se trata de unas personas, unos hijos, dos hijos mayores, que los dos se fueron de casa, los dos hicieron su vida y esos dos hijos han vuelto al domicilio porque necesitaban continuar
bajo el sustento económico después del COVID. Y en ese caso, pues el progenitor no custodio pues le pide la extinción de la pensión de alimentos porque ya eran independientes. Se acreditó que la extinción de la pensión de alimentos podría declararse porque después, durante el largo proceso matrimonial, pues volvieron a encontrar trabajo y a servir, pero que se extinga la pensión de alimentos desde que se puso la demanda. Y la respuesta es no, porque cuando se puso la demanda existía convivencia con el progenitor custodio. Entonces, ¿esto qué significa? Que si cuando no existe convivencia con el progenitor custodio en el momento de pedir la extinción de pensión de alimentos, yo puedo pedir que se extingan con efecto retroactivo. Sí. Recientemente he tenido yo un caso en el cual se acredita, el padre en este caso, se pide que se extinga la pensión de alimentos de los dos hijos porque ya viven con él. Porque viven con él y se acredita que viven con él desde mucho tiempo antes de presentarse la demanda. Entonces, yo tengo que declarar extinguidos esos alimentos a pesar de que en nuestro derecho no está prevista esa retroactividad para estos supuestos de modificaciones desde que se presentó la demanda. ¿Por qué? Porque es que cuando se presentó la demanda ya no estaba legitimada ella para continuar recibiéndolos. Entonces, mientras se acredite que no existía convivencia, que es la base de que puedan seguir solicitándose alimentos para los hijos mayores de edad en el procedimiento matrimonial, los progenitores custodios, mientras cuando se acredite que ya no existe esa base que es necesaria para ello, pues la retroactividad sería posible. Y sin más, pues darle las gracias por haberme escuchado en este compendio tan rápido sobre las causas que puede provocar la extinción de los alimentos de mayor edad. Muchas gracias, Natividad, por esta ponencia que creo que, por la cara que veo, ha sido bastante clarificadora en estructura, en cuestiones prácticas. Lo que sí, si nos permite, vamos a abrir un turno de preguntas. Y bueno, pues quien quiera hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y se le va dando turno. Y también, Mariby, si hay preguntas en el chat alguna, pues si tú quieres, pues vas metiendo también. Hay aquí una, pero... María Pérez Galván, abogada de familia, muchas gracias, Natividad, por tu exposición, por tu clarividencia. Comparto contigo la reflexión de que aprovechemos los abogados cuando pidamos la expulsión en estos supuestos y pedir subsidiariamente que se temporalice a 1 año, a 2 años. Yo he encontrado esa reacción en algunos magistrados de decir, no, es que son futuribles, que no sabemos si dentro de 2 años este niño habrá terminado la carrera o la oposición tendrá trabajo, pero entiendo que se ahorran muchos pleitos y muchas modificaciones de vida con ese material. Quería preguntarte un supuesto que quizá a algunos de los compañeros que están hoy aquí se les haya dado. ¿Qué pasa con esa niña, 21, 22, 23 años, que todavía no tiene ingresos propios y que se queda embarazada y tiene el bebé y sigue viniendo por la madre? Y viene ese Lo hemos tenido. Viene ese padre llorando y diciendo, ¿se te ha dado? Sí, se me ha dado y además también lo tengo reciente. Antes del verano lo hemos tenido y también lo analicé y declaré la extinción de la pensión de alimentos porque, claro, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de depende de lo que se prevé, ¿no? Depende de la carga probatoria. No es lo mismo. En el caso que yo estoy recordando, se trataba de una chica que se había quedado embarazada, pero seguía viviendo con la madre, pero tenía su pareja tenía su trabajo, por lo tanto considera acreditado que es que ella ya tenía una unidad familiar nueva con uno de los miembros de la unidad familiar que podía sustentar a ella y a su bebé. Claro, ¿qué pasaría? Yo te lo complico más. ¿Qué pasaría si esa chica no tiene pareja, porque lo que sea, nadie se ha hecho cargo de ese bebé y ella no acredita estar trabajando ni acredita estar estudiando o más, un caso que me estoy acordando, una chica que había tenido bebé pero acreditaba que estaba estudiando unas oposiciones? Yo ahí echaría mano de la limitación temporal. Como cuestión procesal, ¿qué opinas si ese padre, el que presenta la demanda diciendo que se extinga por estas circunstancias, reconviene diciendo
que se extinga y subsidiariamente que se venga a vivir la niña conmigo. ¿Habría que plantear reconvención? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. A pesar de que no es menor, vamos a escuchar lo que quiere la niña. Yo te puedo decir que yo en esos casos lo he admitido cuando, oiga usted, yo no tengo dinero. O sea, yo he escuchado a la niña no quiere, o sea, la niña ya no es tan niña, pero bueno, vamos a seguir hablando de niña. La niña no quiere irse con el padre, ¿vale? Muy bien, pero es que el padre no tiene otro modo de atender tu necesidad. Y el artículo 39 nos dice que te puede dar alimentos con habitación. ¿O aceptas esto o nada? Ah, pues nada, ya está, ahí tenemos la solución. O sea, no, es que, ahora, si el padre puede económicamente continuar pagándolo, pues volvemos a lo mismo, fijaría una limitación temporal. Y por tu experiencia en cuanto a la carga de la prueba, y no monopolizo más el coloquio, es verdad que es dificultoso, salvo que llegue en la extinción de la pensión por ingratitud, por mala relación, por no tener relación. Lo mejor de lo mejor, que sé que algún compañero se le ha dado, ese chico que entra en sala como testigo con 19 años, que le preguntamos qué relación tiene con el padre, nada, no lo quiero ni lo quiero ver, entonces perfecto, pero ¿qué tipo de pruebas tendríamos que llevar, además de esos WhatsApp que el padre, quiero quedar contigo cuando nos vemos? Ojo, no los quiero ver, no quiero tener relación con él y sí me acreditan que es consecuencia de que la madre le ha hablado mal al niño. No es imputable al alimentista, es imputable a la alienación parental que ha mantenido el niño durante tantos años. Para mí es una prueba completamente diabólica. Para mí es una prueba completamente diabólica y difícil. Ahora, el progenitor que demuestra interés, por ejemplo, tengo un caso que lo tuvimos, creo, hace 2 semanas, un progenitor que dice que ya no sé qué hacer, me presento procedimientos, modificaciones de medida, he planteado punto de encuentro, yo me presento y el niño no se presenta. Yo ahí sí, me he acreditado que, bueno, es que ya... Sí, ya imposible. Hola, Ana Jurado. Era para preguntarle la pretensión que tienen muchos cónyuges no custodios cuando cumplen la mayoría de edad, aprovechar en una modificación de medida para hacer el ingreso económico directamente a la cuenta del mayor de edad, en lugar de seguir haciéndola a la de la madre, con la pretensión de que el dinero es para el hijo. Yo eso no veo ningún tipo de obstáculo. Yo eso trato de negociarlo en mediación con las partes. O sea, efectivamente, desde el punto de vista procesal, quien está legitimado es el custodio. Y a no ser que el custodio me explique a mí, me dé algún tipo de razón fundada que por qué no quiere que se ingrese directamente en la cuenta del hijo, yo no vería ningún tipo de obstáculo. Ahora, si me dice, bueno, es que el niño se lo va a gastar lo que quiera y no es lo que yo necesito, que son los alimentos, vestimenta, entonces, lógicamente, está justificado que quien tiene que atender esos gastos, quien tiene que recibir, porque van a consumirse en la economía familiar, es el custodio. Y precisamente por eso, porque suelen ser cantidades pequeñas que lo que cubren es la alimentación del menor, no da lugar. Sí, pero a mí me ha llegado a suceder que me han dicho la propia madre, ¿no? En este caso, no me importa. El dinero que suelo recibir es para los gastos del niño, para la universidad, para la matrícula, para la fotocopia, para el transporte, o sea, no me importa. En el caso de que sea contencioso. En el caso de que sea contencioso y no exista acuerdo, yo voy directamente a la cuenta del progenitor custodio, que es el encargado de gestionar los alimentos. Buenas tardes, soy María José Pozo. Hola, María José. Muchas gracias, nos conocemos. Una cuestión que creo que no hemos comentado es mayores de edad, pero con cierta discapacidad. Entonces, ¿hasta cuándo? Los mayores de edad con cierta discapacidad también es un tema casuístico. ¿Por qué? Porque los mayores de edad con cierta discapacidad suelen tener derechos a muchas ayudas y a pensiones. Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad, dependiendo del tema de ayuda, porque, por ejemplo, a mí mismo en la cabeza se me está viniendo una chiquita que es que toda su ayuda se iba en todas las terapias, en toda la maquinaria que necesitaba en el día a día. Una chiquita que estaba en situación vegetal desde el nacimiento, y todo lo que recibía la madre era para pagar terapia, pagar natación, pagar maquinaria. Entonces ahí el padre solicitaba
la extinción de la pensión de alimentos porque la niña, estábamos hablando de una niña ya de 30 años. Pero claro, es que la madre me argumentaba, es que, ¿qué hago? Es que yo no, o sea, yo con mi propio patrimonio no llego y las ayudas que recibo no llego para alimentarla, vestirla, llevarla a terapia. La máquina que necesito para el cuarto de baño todavía no la he podido comprar porque, o sea, dependiendo del tipo de discapacidad del que estemos hablando. Si estamos hablando de una discapacidad solamente de un 33% porque tenga algún tipo de minusvalía, pero puede valerse por sí misma, un síndrome de Down leve que puede perfectamente trabajar y existen muchísimos supuestos, pues ahí lógicamente sí podríamos valorar la extinción. Y otra pregunta, porque como son mayores de edad, tienen esa discapacidad, pero no podemos acceder a la prueba, por ejemplo, están haciendo módulos de peluquería y la niña o la madre no aportan ningún tipo de documentación al padre, ¿no? Porque hay enfrentamientos, lo típico, contencioso eterno. Entonces, no tenemos más fórmula que meternos en un procedimiento para pedir documentación y, claro, abocas a la parte a gastarse dinero en el procedimiento o posibilidad de condena en coste, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Mi pregunta, ¿por qué los juzgados de familia son tan poco proclives a las diligencias preliminares, que nos ayudarían mucho en esos casos en que nos metemos en una fórmula de prueba, o sea, que es una cadena que no nos permite avanzar, la verdad? Pero diligencias preliminares para solicitar el qué, María José. Solicitar, por ejemplo, que, claro, solicitar, por ejemplo, que si la niña dice que está haciendo un curso de peluquería de 3 años, pues información sobre, disculpa. Porque la respuesta es procesal pura y dura. La respuesta es procesal porque la diligencia preliminar está permitida exclusivamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil para preparar la relación jurídico-procesal, no la relación jurídico-material. Pero para la documentación sí está prevista, ¿no? No, para la documentación que haga falta para constituir adecuadamente la relación jurídico-procesal. Es decir, para saber a quién tienes que demandar. Es un tema que sucede mucho y nos está sucediendo a nosotros en otro tema, en materia civil. Son muchos los casos, vamos, de mayores de edad, vamos, no es el primero ni el último que me encuentro, ya no solo discapacitados, sino incluso mayor de edad, con absoluta falta de relación con su padre y negativa absoluta a informarle, por ejemplo, unos estudios. Por muy maravillosos que sean los estudios, el padre no tiene conocimiento, entonces sigue pagando una pensión y, claro, no sabe cuándo accede al mercado laboral, no sabe nada. Y, claro, la única manera de investigarlo es vía judicial, pero, claro, pasa lo que el caso que usted acaba de comentar hace un momento. Me tengo que meter en 7 procedimientos hasta que ya, por fin, llego. Entonces, me parece que habría que buscar una fórmula a través de los juzgados de familia en el que ese tipo de documentación, que estamos absolutamente 18 años, ya no hay información y, a su vez, nos impide... la prueba se convierte en mayoría de los casos diabólica realmente. ¿Vale? Totalmente de acuerdo y yo, en mi caso personal, María José, jamás me he encontrado una solicitud de diligencia preliminar en materia de familia. Yo sí la he solicitado y me la han denegado. Pero yo no, ¿no? No. Ah, porque yo no la recuerdo, vamos. En Sevilla. Eso... A la pregunta, Pepa, de por qué no se dan, yo creo que es por qué los abogados no nos atrevemos a fundamentarla y a pedirla bien y razonar que evitamos un procedimiento de modificación de medida con posible condena. No, María, no sé, pero a mí me la denegaron en mi familia 7 hace ya años, recurrí a la audiencia, me sorprendió además, fue el ponente don Damián Álvarez que resolvió la apelación en menos de un mes, 28 días justamente, y me dijo que estaba justificada la causa y que, por tanto, para atrás y que esa vida laboral de la pensión de alimentos de las hijas mayores, las notas de la pequeña en la universidad, como si no, yo, el padre, no tenía otra posibilidad, lo acordamos y así lo hicimos. Yo, desde mi punto de vista, que ya os comento que jamás se me ha planteado, pero yo en mi caso, a mí si se me planteara, yo estaría completamente conforme con concederlo, porque además es que siendo tan laxa la materia como es el tema de familia, es que da igual, es que incluso la puedo acordar yo de oficio, por lo tanto, es que todo lo que sea para facilitar o el pleito. Ahora bien, que el por qué, como me ha dicho la pregunta, ¿por qué lo deniegan?
Pues yo la respuesta que he dado es por eso. Sé que la deniegan porque consideran que la diligencia preliminar está pensada para constituir adecuadamente la relación jurídico-procesal y no la jurídico-material. Pero en el caso mío, María José, si lo planteas alguna vez, te lo concederé. Me lo recordará, me pondrá el posi, ¿no? A mí, en mi caso, sí me las han admitido. Y me han admitido tanto para constituir la relación jurídico-procesal, porque quería saber, no había contacto entre el padre, no lo hay, entre el padre y los hijos, viven en localidades distintas, y entonces necesitaba conocer si los hijos mayores de edad seguían conviviendo con la madre o no, para determinar a quién dirigir la demanda. Y al mismo tiempo, había una situación muy conflictiva y solicité la vida laboral de los menores, y sí me la han admitido. Con lo cual, yo creo que habría que ir caso a caso y como dice María, fundamentar muy bien qué es lo que está pasando ahí, la legitimación y por qué esa falta de contacto. Si esa falta de contacto la podemos acreditar, porque evidentemente un padre que no conoce la realidad de sus hijos, que viven en la misma localidad, pues a lo mejor sí hay medios de conocerlo. Pero es que incluso que aunque vivan en la misma localidad, ¿no, Ricardo? Viven en la misma localidad a lo mejor y por la mala relación que existe entre las partes, pues no te quiero contar mi vida, no quiero saber. En el caso como era tan extraordinario, como es, porque todavía está en causa, está suyo, dice, o las diligencias preliminares sí se admitieron. ¿Cuál es el problema? Que entre la celebración de las diligencias preliminares, la admisión de las mismas, la interposición de la demanda, la celebración de juicio, pues todos esos son alimentos que voy a perder. Vamos, voy a perder. Que no va a ser retroactivo, con lo cual... Bueno, a no ser que no estén conviviendo. Pero sí, están conviviendo o eso lo manifestaba. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo en materia de familia soy muy laxa y los que celebran conmigo lo saben. De hecho, muchas veces paralizo el juicio y decir, vamos a ver, aquí nos falta esto, vamos a suspender hasta que no consigamos otra prueba. Y yo, por ejemplo, sí me he encontrado una petición en ese sentido. Es que vuelvo a repetir, es que si la puedes acordar de oficio, es que no estamos ante el principio rogatorio estricto del derecho civil, es que estamos en derecho de familia, por lo tanto todo lo que sea para facilitar, es que me facilita hasta a mí, ¿no? El no provocarme un proceso inútil. Claro, yo sí, pero ya digo que la razón de por lo que lo deniegan en otros casos, me imagino que será esa. ¿Alguna pregunta? Aquí es que se parece mucho a una pregunta que han hecho ahí, y es que un hijo con discapacidad que viene a mejor fortuna y empieza a tener unos ingresos derivados de las ayudas superior al progenitor alimentista. ¿Procedería en ese caso la extinción de la pensión de alimentos? Que el alimentista recibiera una pensión, una ayuda mayor que el alimentante. El hijo, con el tipo de ayudas que le dan, resulta que percibe más que el padre. Bueno, pero dice que es persona con discapacidad. Sí. Es que, ojo, claro, si las necesidades son especiales y hay que acreditar, y se acredita efectivamente, se prueba que esas necesidades especiales van a consumir toda la ayuda de la que percibe, pues no estamos hablando absolutamente nada. Pregunta que si procedería la extensión en ese caso por tener unos ingresos superiores. De manera taxativa no puedo decir, sí. Habría que analizar qué tipo de discapacidad y qué tipo de necesidades tiene que atender esa ayuda que percibe. Y después hay otra pregunta que se refiere a la retroactividad de la pensión de alimentos del hijo mayor y dice que si se le da el carácter retroactivo a la pensión cuando en el tiempo que, es decir, que si se le da el carácter retroactivo a la pensión de alimentos del hijo que está trabajando y se la ha pagado, que si la puede recuperar, que si se la podría, es decir, que si el juzgado dice la pensión tiene carácter retroactivo y lleva al padre... Tiene carácter retroactivo la extinción. Exacto, y lleva al padre 1 año y medio pagándola, podría reclamársela después. Si estaba conviviendo con la madre, no. Si está conviviendo con la madre, no tendrá carácter retroactivo ni podrá, porque tiene la condición de consumible. Pues aquí da por hecho que sería con carácter retroactivo. No, pues no puede tener carácter retroactivo si está
conviviendo. Ahora sí se acredita que efectivamente no existía convivencia desde la fecha de interposición a la demanda, en ese caso tendría efecto retroactivo y tendría derecho a iniciar un proceso de ejecución y reclamarlo porque quien lo ha percibido ha sido una persona no legitimada a ello. Hay que acreditarlo en ese momento, la fecha tal ya no estaban conviviendo. En la fecha de presentación de la demanda, fecha X, no están conviviendo. Hola, venía. A ver, a raíz de las reformas laborales que ha habido últimas y demás, está muy en boga, que es el contrato fijo discontinuo. Esto aplicado a los alimentos de mayores, te encuentras con la situación de un mayor de edad que tiene un trabajo estable, porque tiene un trabajo fijo, pero sin embargo los ingresos no son tales. ¿Esto se le ha dado una situación? O... Sí, se ha dado situación y se ha considerado que eso es estabilidad pura y dura. Es estabilidad, aunque estabilidad los pura y tales dura. no sean unos ingresos. Aunque tú no tengas unos ingresos, pero tú tienes una inserción en el mercado laboral estable. Vale. Es que no es que tú tengas un ingreso todos los meses de la misma cantidad que te permita, no. Se trata de que tú puedas ser capaz de buscarte la vida por ti mismo y tengas ciertos visos de prosperidad. Entonces, si tú tienes un contrato laboral, por mucho que sea fijo discontinuo, pues lo siento mucho, pero es que tú tienes viso de prosperidad, puedes mantenerte y ya se presupone que tenemos que considerar que esa persona pues tendrá que madurar para ser independiente económicamente en la vida, porque lo que no podemos crear es una sociedad en la que protegemos tanto a los niños que, no, es que yo no voy a tener seguridad nunca, es que por desgracia en el mercado laboral no hay seguridad nunca, es que y sobre todo en lo que estamos viviendo actualmente. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Mi nombre No, es Rocío Cera. Y bueno, quisiera preguntar para los supuestos en los que se pide por modificación de medidas la extinción de la pensión, pero porque se quiere pasar a una custodia compartida en lugar de una custodia monoparental. Casos, por ejemplo, un poco estándar, ¿no?, de los hijos que a los 18 años se van a estudiar a la universidad fuera de su domicilio y, bueno, el padre o la madre, el que no es custodio, decide que se cambie la custodia para entender que ya no está conviviendo con el otro progenitor y que de esa manera poder extinguir la pensión y que se abone por mitad. En ese caso, a mí me surge la duda de si, por ejemplo, pues el hijo deja en septiembre, comienza la universidad, el padre pone la demanda de modificación de medidas, puede pedir esa extinción de la pensión con efecto retroactivo a la fecha de la demanda en base a que esos estudios fuera son esa falta de convivencia que usted ha comentado. No. Primero, no es una causa de extinción lo que me está planteando. Lo que me está planteando es simplemente que hemos cambiado de modalidad, pero alimentos sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora los alimentos los vamos a pagar por mitad. Claro, o sea, no estamos es la hablando de pensión al otro. extinción de alimentos. No estamos diciendo que ya no hay necesidad de alimentos. Sí, hay necesidad de alimentos, lo que pasa es que al cambiar el tipo de custodia, pues los alimentos se pagarán por mitad. Y en segundo lugar, el hecho de que el niño se vaya a estudiar fuera no significa que deje de estar bajo la custodia de una de las partes. Está estudiando fuera exclusivamente. El niño no ha dejado de estar en el núcleo familiar, no tiene independencia económica. Cuando se habla de convivencia, no se habla de convivencia diaria, se habla de convivencia como consecuencia de pertenecer a un núcleo económico familiar. Entonces, el hecho de que te vayas fuera a estudiar en ningún momento va a legitimar el hecho de que pueda declararse la existencia de no convivencia para la retroactividad de esa extinción de los alimentos. Nunca. Claro, es que además, en el caso particular, claro, las negociaciones previas, todo, ¿no? Pues siempre uno negociando y tal. Casualmente en este caso se había establecido en sentencia que los estudios fueran sufragados por el progenitor no custodio porque tenía una capacidad económica mucho mayor. Claro, entonces una alegación es decir, le estoy abonando una pensión de alimentos a la madre cuando la niña está residiendo fuera, yo le estoy pagando los estudios fuera, la residencia fuera y demás, ¿en qué se está gastando la madre el dinero? Y el poder aplicar, el finalizar esa pensión. Ya con usted, a no equipararme el supuesto de extinción de pensión al cambio de custodia. No, es que estoy pensando, me he quedado pensando porque digo, yo tengo un caso exactamente igual. No, y estaba pensando, pero yo a usted no la conozco.
No se preocupe que ahora mismo no tenemos un proceso y no es en Dos Hermanas, por supuesto. Pero me resultaba curioso porque, claro, No, es que en ese caso... el miedo de decir... No, es que el caso es exactamente igual. El caso es y puedo hablar de él porque ya fue objeto, vamos, llegaron a un acuerdo. Era el caso en el que efectivamente el padre estaba pagando unos estudios fuera y decía, pero yo cómo voy a seguir pagando encima la pensión de alimentos si yo estoy pagando los viajes, estoy pagando, y llegaron a un acuerdo, pero yo por lo que había analizado e investigado, yo pensaba seguirlo manteniendo porque seguía existiendo, la niña seguía perteneciendo al núcleo familiar donde sigue existiendo la obligación de pagar hipoteca, que es su habitación, luz, agua, teléfono, comida. Entonces, a pesar de que efectivamente esté estudiando fuera y esté pagando lo que es académico, todo lo demás forma parte del sustento diario de la niña. Vestimento, que las niñas gastan mucho en ropa. Otra opción, pero ya digo que en este caso llegaron a un acuerdo en el que yo meto. Pero no sé si te... Una preguntita. Dice, ¿puede hacerse la modificación de medidas de mutuo acuerdo alimentista-alimentante sin la participación del progenitor custodio? No. Es como si el niño se pusiera de acuerdo con el padre, ¿no? Y pasara de la madre, o al revés. No. No se puede. No se puede. No está legitimado si sigue existiendo convivencia. Ojo, que volvemos al mismo tema. En el caso de que el niño ya no iba, pues por supuesto... No es el caso de que uno le quiere pagar al niño para ganárselo, para quitar al otro de en medio. De hecho, a mí me han llegado a traer al niño... No te preocupes que yo te lo pago y ahora como tú te vienes conmigo la semana que viene, ya dejamos a uno de los dos al que le toque tirado. Quiero traerle, por favor, señoría, admita usted el testimonio de mi hijo, porque mi hijo no quiere que yo le pague absolutamente nada. Esto ya es su hijo se vaya a vivir con usted. Pues si su hijo se vaya a vivir con usted, no tenemos nada que hablar. Ahora, si su hijo quiere seguir viviendo con su madre, pues lógicamente escuchamos al niño, porque el niño era mayor de edad y teníamos la obligación de escucharlo. Y el niño manifestó, no, yo quiero vivir con mi madre, lo que pasa es que sé que mi padre lo pasa mal, sé que mi padre tiene problemas, y entonces, lo siento. Pero si mi padre me da a mí la pensión, me vendría muy bien. Yo vivo con mi madre, pero mi padre la pensión me la da a mí directamente, ¿no? Eso también está muy bien. No se afectaría, como hemos dicho anteriormente, en relación con la pregunta de María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la pregunta es por una casuística que tenemos de un mayor de edad, 33 años, que tiene reconocida una discapacidad, pero por una cuestión de salud mental. Por consumo de sustancias tóxicas se le ha derivado esa discapacidad. La cuestión es que esta persona no se intentó extinguir la pensión de alimentos porque el niño sí trabaja como socorrista, pero que no puede trabajar de otras cosas. Y finalmente dijeron que no se le extinguía, no había derecho a la extinción de la pensión de alimentos porque no podría tener acceso a la inserción del mercado laboral por su discapacidad de la salud mental. Y con 33 años continúa, y esto es muy reciente, hace apenas unos meses, continúa percibiendo la pensión de alimentos. ¿Pero hace unos meses se refiere a primera instancia? Sí, se ha apelado y nada. Porque hay una especial protección para las personas con discapacidad por Bueno, pero salud es que volvemos mental. a lo mismo. ¿Qué persona con discapacidad estamos hablando? Porque es que yo, por ejemplo, este libro, esta monografía, no la puedo catalogar el libro, la razón que me dio a mí a escribirlo fue una chica con síndrome de Down, que el síndrome de Down, la chica era válida, no, lo siguiente, y quería estudiar y quería trabajar y no le dejaban sus padres. O sea, ¿qué tipo de discapacidad estamos hablando? Yo, por lo que me está contando, un chico que como consecuencia del consumo de algún tipo de sustancia estupefaciente haya derivado en algún tipo de esquizofrenia, interpreto o algo por el estilo, para mí no me hace ese chico inhábil para el mercado laboral, es que no me lo hace inhábil, porque un chico tomándose su medicación puede perfectamente desarrollar, y así tenemos casi todos nuestros clientes en materia penal. Eso es lo que nosotros alegábamos, pero por parte de su señoría entendió que Pero es que estamos hablando de 30 años. 33. ¿33? 33. No sé, vamos a ver. Hacer, señoría? A mí me dice este chico con 33 años como consecuencia de un
un consumo excesivo de algún tipo de sustancia, pues es que se ha quedado que no discierne absolutamente nada, tiene a lo mejor la mentalidad de un niño de 10 años, pues, lógicamente ahí podré plantearme si es para tener algún tipo, y me lo podré plantear porque hoy en día existe multitud de trabajos en la empresa que están bonificados para determinado tipo de discapacidades, me lo podré plantear, pero el caso que usted me está planteando, yo es que no lo veo. Para mí no es causa de mantenimiento. ¿Y el trabajo de socorrista es solamente en verano? Solo en verano. Solo en verano. Pero bueno, solamente en verano. Pero bueno, puede trabajar de socorrista, por lo tanto podría meterse a lo mejor a trabajar en un gimnasio, en una piscina cubierta. Es que la cuestión es que no hace nada por... No escucho, perdón. Perdón. Que la cuestión es que el niño no hace nada por intentar integrarse en el mercado laboral. Incluso se contrató un detective y el detective corroboró. Pero es que ahí yo ni siquiera limitaría. ¿Qué vamos a esperar? ¿Ya? ¿A qué vamos a esperar ahí? No, es que yo limito cuando estoy esperando algún resultado, pero yo qué voy a esperar de una persona que no tiene interés por... Yo para mí es causa de extinción total, vamos, no lo veo justificado en ningún momento. Igual se plantea de otra forma y es lo que pasa que claro. Para mí es un caso de extinción de alimentos de hijo mayor de edad y un caso puntual, sí se acredita, de concesión de alimentos entre parientes que sí está limitado a una determinada fase de tu vida. Porque saben perfectamente que los alimentos de parientes ni siquiera son eternos, son para mientras subsiste tu circunstancia excepcional de necesidad. Estamos hablando de una pensión de casi 1.000 euros. ¡Wow! Pues entonces por eso no quiere insertarse en el mercado laboral. Claro. ¿Alguna recomendación por ustedes? Porque ya no sabemos qué hacer. Yo no le puedo dar ninguna recomendación. Es que para mí es tan claro que qué recomendación. Para nosotros también es si los compañeros no lo ven, porque es que podría, como Max, y además que ya está en segunda instancia, o sea, ni siquiera pueden aportar más fases, no pueden aportar más pruebas. Aportar hasta un informe de un detective. No pueden aportar más pruebas y con todo eso es que no le puedo dar mayor recomendación. Si estuviese preparando usted el pleito, un estudio del médico forense para que pueda acreditar la capacidad de insertarse en el mercado laboral. Hay un informe médico forense también donde dice que por esos episodios esquizofrénicos, porque sí que es cierto que a veces se le ingresa, pero porque a la madre le viene muy bien llevarlo a la clínica privada y lo mete ahí unos días. Pero es que los ingresos solamente se dan en caso de que no te tomen la medicación, ¿no? Entonces hay alguien que no está haciendo bien su labor, ¿no? La persona que vive con él que no vigila que se tome su medicación, evidentemente. Claro, es que ahí entramos en... Yo no quiero hacer juicios de valor, pero es que tiene toda la apariencia de que voy a preocuparme por la medicación para que tenga algún tipo de recaída, lo tengo que internar y así justifico que lo sigue necesitando. Muchas gracias. Para mí es un caso claro de prueba indiciaria, hechos y a partir de ahí...